Y con la nueva cámara de Insta360 me han llegado muchas preguntas de ¿debo actualizar? ¿Merece la pena comprar la nueva X3 o voy con la One X2? Así que hoy te traigo este resumen de los pros y contras en 3 minutos. Obviamente la nueva X3 tiene un sensor algo más grande, pasando de uno partido de 2.3 pulgadas a media pulgada, pero claro, ¿cuánto mejor es este sensor? En cuanto a las resoluciones máximas, tendremos en ambas cámaras 5,7K a 30 frames por segundo en vídeo 360, y aunque como vemos tiene mejores especificaciones de sensor así como de bitrate, llegando hasta los 120 frente a los 100 megabits por segundo, como vemos a simple vista apenas se nota diferencia, pero si nos vamos acercando sí que se notan más las diferencias, aunque de nuevo de lejos apenas hay diferencias. Y en las fotografías sí que vemos un cambio, pasando de un máximo de 24 píxeles a fotografías en la X3 de hasta 72 megapíxeles, mucho más grandes. Parece que aquí sí damos un salto de calidad y de detalle, especialmente cuando ampliamos estas gigantescas fotos de la X3 hasta un 400%, aunque de nuevo si alejamos no se aprecia tanta diferencia. Si hablamos de baja iluminación, especialmente en atardecer, la X3 recoge algo más de luz, algo menos de ruido en la imagen, aunque de nuevo sin mucha diferencia especialmente, al igual que la fotografía en baja luz, ya sea en modo automático o en modo manual con los ajustes que aparecen en pantalla. Y por cierto, si el vídeo te está pareciendo útil, no olvides dejarme un like y suscribirte, porque vienen más vídeos. Y en este apartado tenemos una clara ganadora. La One X2 gana muy ajustadamente por tamaño, pero sobre todo por peso. Unas medidas de 4 milímetros más gruesa el X3, pero sobre todo mayor peso, de 149 a 180 gramos el X3. Y debido al diseño ligeramente más delgado, parece que el cosido de las imágenes es ligeramente mejor en la One X2, aunque de nuevo, diferencias muy escasas, y ambas cámaras son waterproof hasta 10 metros. Sin duda alguna, en la pantalla se encuentra la mayor diferencia entre ambas. Tenemos una espectacular pantalla de 2,29 pulgadas en la X3, la cual es muy útil tanto para los ajustes, cambios de modo y reproducción de capturas, frente a la de pulgada y media de la X2. Una batería más grande, pasamos de los 1630 hasta los 1800 mAh. Otro detalle que cambia, la One X2 llegaba hasta los 100 frames por segundo a 3K, mientras que la X3 nos llega hasta 4K a 120 frames por segundo, consiguiendo unos resultados tan chulos como este. Y finalmente llegamos al precio, donde obviamente hay diferencias. Tendremos la X3 con un precio de salida de 539 euros, mientras que la One X2 suele estar a un precio de 440 y ahora la tienes en promoción. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. En resumen, la X3 mejora mucho de los apartados y si quieres conseguir mejores resultados y más cómodamente, creo que merece la pena invertir algo más, aunque la X2, más compacta y para el usuario medio, sigue siendo muy buena opción. Si crees que me he dejado algo en este resumen, dímelo en los comentarios y si quieres más información sobre la X3, te recomiendo que le eches un vistazo a esta review, también a la review de la One X2. No olvides dejarme un like y suscríbete